Días, bienvenidas, bienvenidos a este evento especial del estreno de los resultados del monitoreo global de medios en México. Yo soy Yenue Zárate del programa de periodismo del CIDE y les damos la más cordial bienvenida. Esto es parte de nuestros eventos que tenemos del Seminario Interdisciplinario de Estudios de Prensa y Poder, que son los últimos jueves de cada mes. El día de este mes lo hicimos en martes porque es especial. Y bueno, les damos en nombre de todo el equipo, les damos la más cordial bienvenida a todas nuestras panelistas y a todos los invitados e invitadas. Este día vamos a compartir la moderación entre el programa de periodismo del CIDE y CIMAC, en especial Sirenia Celestino, y voy a presentárselas brevemente. Ella es periodista feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, licenciada en comunicación con preespecialidad en periodismo, capacitadora, coordinadora del área de comunicación, el Observatorio de Medios y el Centro de Documentación Adelina Cendejas de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Es coordinadora académica también del Diplomado de Comunicación y Género, y ella es la coordinadora del proyecto del Monitoreo Mundial de Medios en México. Bienvenida, Sirenia. Buenos días, doctora Yenue. Muchísimas gracias por la bienvenida, por la presentación también, y agradecer sobre todo a CIDE que abre sus puertas para que hoy podamos presentar los resultados de la investigación en materia de medios de comunicación y género más grande y única en el mundo con perspectiva de género. Gracias a las ponentes que nos acompañan esta mañana y este proyecto de monitoreo global de medios que presentaremos los resultados de su última edición en 2020. Nació en 1994 durante la Conferencia de Comunicación y Empoderamiento de las Mujeres realizada en Bangkok, y ahí se acordó que era necesario evidenciar, hacer claro cuál es el papel y la imagen de las mujeres en los medios de comunicación. Así se propuso realizar este monitoreo de medios como una estrategia para la obtención de datos en esta materia. Así, desde 1995, cada 5 años se realiza el monitoreo global de medios con el objetivo de medir y analizar la presencia de las mujeres en las noticias, tanto en los periódicos impresos, en los portales noticiosos, en los noticieros de radio, en los noticieros de televisión y en sus últimas ediciones también en las cuentas de Twitter noticiosas. En 2020, el monitoreo global de medios se realizó en medio de la pandemia, el 29 de septiembre de 2020, e incluyó por primera vez un análisis sobre la representación de género de las noticias relacionadas con COVID. Hoy nos acompaña la coordinadora global de este monitoreo global de medios, porque el monitoreo reconoce también el importante papel de los medios de comunicación en la conformación de la cultura, en las representaciones sociales, pero también hablamos del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión y los derechos humanos de las mujeres. Nuestra coordinadora global es Sara Macaria. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de York en Toronto. Es especialista en equidad de género y derechos humanos de las mujeres, investigadora feminista y analista de políticas públicas, y representa a la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana como secretaria general de la Alianza Mundial sobre Medios de Comunicación y Género, GAMAC. Ella es la directora del Monitoreo Global de Medios, por sus siglas en inglés GMMP, que es, como bien dice Sirenia, una iniciativa transnacional de investigación, y ha sido la coordinadora desde el 2010 de este monitoreo. Entonces estamos felices de tenerla y le damos la más cordial bienvenida. Welcome, Sara. We are delighted to have you here. The microphone is yours. Thank you very much, Yenue and Sirenia, for that introduction. First of all, it is a pleasure and a real privilege to be part of this event to launch the Mexico report of the 6th Global Media Monitoring Project. Before I begin, I would like to thank the more than 100 volunteers all across Mexico who made the GMMP possible under the coordination of CIMAC and ITESO.
So what I would like to do now is to share my screen and then present the results from the global level. As Sirenia explained, the GMMP takes the pulse of gender in the news media once every 5 years since 1995. It is a project that was born in more than 25 years ago, just before the Beijing conference in 1994, where at a conference, Women Empowering Communication in Bangkok, it was agreed to organize one day at the start of 1995 to monitor the media in order to understand the place, the presence and voice of women in the news across the world. So the first global monitoring took place in 1995 and has been followed once every 5 years since then. In 2020, in September, we had the 6th edition of the monitoring in the series. So the data collected allow us to understand and compare change over time in various dimensions of content from a gender equality perspective. We gather the evidence on the people in the news, the journalists in the stories, and the quality of stories of reporting from a gender perspective. And we then apply this data, the findings, as evidence for change. Let's take a sneak peek at the 2020 report at the global level. 116 teams across the world monitored over 30,000 stories in more than 2,000 outlets, print, television, radio, news websites, and news media Twitter feeds. The teams were trained to apply the same methodology, the same data collection tools on the same day around the world. To ensure comparability of results across time, the GMMP's classic indicators have remained unchanged, even as new ones have been added to take into consideration developments of the news media landscape and pertinent issues across time. All things remaining equal, it will take at least 67 years to close the average gender equality gap in traditional news media. That means that for many of us, we are not going to see gender equality in the news in our lifetime. For the first time since 2010, there appears to be a slight upward movement in the proportion of women as sources just by one single point. We make a case about the single point because it is statistically important and it edges the needle in the right direction halfway to equality. In no country worldwide has gender equality in the news been achieved. The gender gap in sources ranges from 18 points in Greenland to 88 points in Guyana. So let's look a little bit at the comparison across regions. At the regional average level, North American news media are the best performers, and Middle East and North Africa the poorest. European news media have made the most significant progress on this indicator since 1995, and we see that in these bars over here. The proportion of women as subjects and sources in digital stories on news websites and news media tweets combined also increased 1 point between 2015 to 2020. On Twitter alone, though, we saw a 3-point fall in the past 5 years in women's presence as subjects and sources. Let's look at the distribution across topics. In 81% of the participating countries, actually, let's look at that. In 81% of the participating countries, the monitors coded other characteristics of the people in the stories. For example, their race, their religion, and disability status. Comparison of GMMP findings against physical world statistics indicates that women are underrepresented across all the identity groups. In Latin America, for example, only 3% of people in the news are from indigenous or tribal groups. And of these,
only 1 in 5 is a woman. In the physical world, however, indigenous peoples are estimated to be at least 8% of the region's population, and women at least 1/2 of the indigenous population. In fact, this indicator on whether the person in the news is indigenous, tribal, or from ancestral peoples was coded in all except 2 countries in Latin America. In recent years, numerous initiatives to source women for expert opinion have sprouted across the globe, and media organizations are visibly making efforts to diversify their pools of experts. We see a dramatic rise in women as experts from 19% 5 years ago, that's this bar here, 19% 5 years ago, to 24% currently. Women's voices as spokespersons has risen by 8 points since 2005, and as experts by 7 points in the same period. But in keeping with historical patterns, women are still more likely to appear in unexceptional roles as popular opinion providers or as people participating in the news based on their personal experience. Let's look at the reporters. The GMMP documents the gender of news personnel to the extent that they are visible through bylines, through voice, or they are seen in broadcast and digital content. The gender gap across countries varies from -44%, that is in South, to 92% in South Sudan, where women are severely underrepresented. It's quite a variation when we look at specific countries, but at the global average level, the disparities are less prominent. At the global level, performance was stagnant at 37% from 2005 to 2015 in the proportion of stories by women reporters. Finally, we see a 3-point rise since 2005. Currently, 4 out of 10 stories in traditional news media are reported by women. Online, 42% of journalists are women. The news reporter gender gap is exactly the same in Asia, 41%, in Europe, 41%, and in Latin America, 41%, despite variations in the pace of change on this indicator across 2 decades. Pacific media have progressed slower than the rest of the world, but actually they are currently the second best performers after their Caribbean counterparts. That's that large bar, tall bar here. A comparison between print and digital newspapers reveals that stories by women reporters are distributed more or less evenly across the major topics in online and offline sources, as those by men are skewed towards the politics and government beat. 62% of the web-published newspapers were actually did not have a print version, meaning that the similarities that we're seeing between digital and legacy media are not completely attributable to republication of print papers in the digital space. Historically, political journalism has had the most severe reporter gender disparity, and we see this evidence in the results. Nevertheless, we are seeing a noticeable change of 3 points positive in the proportion of political news reported by women for the first time since 2005. In the Caribbean, Middle East, and Pacific regions, at least 50% of political news are reported by women. Now, journalists may not consciously consider gender an important criterion for source selection, but the GMMP findings across time indicate that women reporters are more likely than men to turn to women for interviews. In 2015, the results suggested that the gender source selection gap was narrowing, but in this 2020 wave, the gap has more than doubled to reach 7 points from only 3% 5 years ago. There is a consistent 5 to 7 point gap between women and men reporters on female source selection in all regions except for the Caribbean. This pattern is repeated on digital news platforms where there is a 9 point gap in gender source selection. Online,
Women are 34% of sources in stories by women reporters, compared to 25% in stories by men reporters. This is a 3-point difference for women reporters between legacy and digital media, and a 1-point difference for men reporters. The quality of news journalism, and this is one startling statistic, the quality of news journalism from a gender perspective has not improved. In fact, stagnation and decline are consistent across the quality measures and common across regions, across major topics at the global level. Women are less likely to feature centrally in the stories now than 20 years ago. Most stories today raise gender inequality issues than 15 years ago, but this is 2 points fewer than 2015. As well, news stories are as likely or unlikely to clearly challenge gender stereotypes today as they were 15 years ago. Here we see those that challenge gender stereotypes was 3% in 2015, and also again 3% in 2020. So in the report, one innovation in this GMMP is the calculation of country performance scores based on the recently created GEM index, which is a Gender Equality in News Media Index, which it is a composite measure of the level of gender equality in news media content. And the report will be available in Spanish on the website by the end of September. At the moment, it is available in English. The GEM index is calculated from 6 key GMMP indicators, and the explanation is in the report. In the report, we have scores for nations that took part in the most recent edition. Also in the report are analyses of the gender dimensions in pandemic news compared to news that are not about COVID. We also look at what has changed in the Me Too era, specifically on stories about sexual harassment, rape, and various forms of gender-based violence against women, and the results are startling. There are numerous country tables, as is present in all GMMP reports, as well as a discussion on the methodology and its limitations. What are the levels of change? In the global, the regional, and national reports, we have 5-year action plans. In the global report, I can mention 3 major levels of change that we think would help accelerate the pace of change towards gender equality in and through the news media. One is through media regulation and self-regulation. That is the adoption of gender responsive policies at the national level and at the industry level. Secondly, it's professionalizing journalistic practice from a gender perspective. This means putting in place the tools for gender responsive practice for journalists, such as guidelines, gender responsive guidelines, thematic guidelines, as well as building capacity of journalists, many of whom would like to integrate the gender perspective, but are sometimes short of ideas on how to do this. And then finally, media watch and advocacy, and networks such as the GMMP and other media watch networks and observatories around the world are critical for this action. So I thank you for your attention and encourage you to go visit our website to download the report. And I really do thank the Mexican team, formidable Mexican team, and CIMAC and ITESO for ensuring the coordination and a strong presence of the Mexican team in the GMMP, as always. Thank you. Thank you very much, Sarah, for this amazing presentation with a good introduction to what we're going to discuss further in this event. And we will continue in Spanish. Muchas gracias, Yenue. Muchas gracias a Sara por esta presentación con datos alarmantes. Tardaremos 67 años en lograr la igualdad. El monitoreo global de medios se realiza en todo el mundo, como nos explica Sara. Así nos permite tener datos comparativos entre Europa, Asia, Caribe, Medio Oriente, Norteamérica, África y América Latina.
Así, pues nos acompaña Sandra López, quien es coordinadora de la Fundación Gama y también es la coordinadora del Monitoreo Global de Medios para América Latina y el Ecuador desde 2005. Ella es licenciada en Lengua y Literatura, con posgrado en Antropología Social, con aplicación a género y conflictos sociales, tiene una maestría en calidad, seguridad y ambiente, es experta en facilitación de procesos para mujeres, organizaciones de mujeres e instituciones en las áreas de gestión de proyectos, comunicación, educación y generación de conocimiento para los derechos de las mujeres. Ella coordina la Fundación Gama en Ecuador y es productora y directora del programa radial Mujeres en la Radio desde hace 14 años. Es secretaria técnica del Observatorio Ciudadano de la Comunicación desde el año 2004 y además es productora, realizadora de campañas y material educativo sobre género, derechos de las mujeres, medios de comunicación, prevención de violencia y sostenibilidad de la vida. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Irenia, y muchas gracias por estas palabras y la presentación. Un saludo especial a Sara Macharia, nuestra coordinadora mundial del GMMP. Un saludo especial a Sofía Palau y, bueno, a Sirenia, Lucía, algunos representantes de CIMAC y de ITESO, que hacen la co-coordinación del GMMP en México y que ha logrado una importante presencia en Latinoamérica. De hecho, las noticias en México representan el 17% de noticias del GMMP en Latinoamérica. Debo decir que una de las herramientas del GMMP es justamente la selección de bandas en los medios para decidir cuánto se van a monitorear y cómo se va a organizar este trabajo. Y este gran trabajo realizado por CIMAC e ITESO ha permitido que México esté en todas las bandas más altas de medios, lo cual realmente agradecemos y reconocemos. Igualmente me voy a permitir compartir una pequeña presentación. No quiero entrar mucho en detalles sobre el monitoreo en América Latina, pero sí resaltar algunos elementos que me parece que pueden ser como interesantes de subrayar. Ya lo decía Sirenia, es el proyecto más grande en la actualidad que cruza la perspectiva de género y comunicación y que hace esta investigación transversal y longitudinal y que se ha mantenido ya por todos estos años, ¿no? El sexto monitoreo mundial de medios es realmente un acontecimiento porque se da en un contexto mundial muy especial. Y en este sentido se hace cada 5 años y logramos hacer el sexto monitoreo mundial en el 2020, a pesar de todo, como siempre decimos. Bueno, participaron más de 100 países, como sabemos, cientos de personas voluntarias a quienes agradecer, cientos de medios de comunicación monitoreados, miles de noticias, miles de personas en las noticias. Y bueno, los datos globales nos muestran todos los desafíos que quedan aún. Pero ¿qué pasaba antes del GMMP? Bueno, nosotros en febrero del 2020 tuvimos el taller latinoamericano en donde participaron representantes de los equipos de monitoreo de cada uno de los países y estuvimos compartiendo las herramientas, recordando las herramientas y revisando, porque unificar el uso de la herramienta requiere su tiempo, requiere su práctica y requiere este intercambio permanente de experiencias. Aquí en Cuenca del Ecuador no teníamos idea de lo que iba a pasar menos de un mes después, en donde se cerraron todas las posibilidades de encuentro y unos días después se vio suspendido el monitoreo que en inicio estaba previsto para marzo del 2020. Y bueno, después todo el trabajo del equipo del mundial a cargo con la cabeza, con el liderazgo de Sara, para reformular, para repensar, para comprender el contexto, para entender las diferentes realidades, para ir leyendo los diferentes momentos en los que se hallaban los países y en medio de ello para ir acompañando también a los equipos. Y yo creo que es importante mencionar que este GMMP ha sido un GMMP a pesar de la distancia muy cercana, en donde hemos tenido una relación casi cotidiana con los equipos de monitoreo y en donde se fue midiendo este estado global, pero también este estado individual de los equipos hasta lograr la definición de una nueva fecha para el GMMP e incluso la definición de si lo íbamos a hacer o no en medio de la pandemia y la constatación de que sí, que justamente en el contexto actual, en el contexto de la crisis por la pandemia de COVID-19, más que nunca era necesario levantar el GMMP para contar con los datos, para mostrar los cambios y para mostrar también las urgencias actuales en medio de este contexto. Así es que ya
Una vez identificado que sí, que íbamos a hacer el monitoreo en el 2020, tuvimos nuevamente un taller virtual y así pudimos encontrarnos nuevamente con todos los países ya en la nueva modalidad que persiste hasta ahora y gracias a la cual podemos seguirnos encontrando. Y entonces tuvimos el taller latinoamericano en donde ya conocíamos de la adaptación de pequeños cambios en la herramienta, que como decía Sara, sin poner en riesgo la posibilidad de comparar los datos, hacía necesario que en el contexto del COVID se estudie este tipo de información. Y obviamente se aprovechó también el contexto, aunque ya se tenía previsto desde marzo, la incorporación de algunas nuevas variables. Como digo, sin poner en riesgo la comparabilidad de los datos. Y bueno, llegó el día, el 29 de septiembre del 2020, y los cientos de voluntarios se congregaron, algunos de manera directa, algunos de manera virtual. Realmente se sintió toda la calidez a la distancia. Hay un pensamiento del pueblo náhuatl que a nosotros nos gusta mucho y es el de juntar voluntades. Y el juntar voluntades significa que ese día todo nuestro pensamiento está puesto allí, todo nuestro pensamiento, la energía, las ganas de hacer, toda la concentración está allí. Y entonces estas manos de voluntariado a nivel del mundo realmente implican un cambio en la energía, en la bioenergía planetaria. Así es que nosotros sí pensamos que el monitoreo es un proyecto que cruza la vida, más allá de los datos. Cruza la posibilidad de construir diferentes relaciones humanas en el marco del afecto, de la compañía, del intercambio, del sostenimiento. En Latinoamérica, el día del monitoreo, efectivamente participaron 16 países. Lamentablemente ya en el proceso siguiente no se pudo culminar todo el proceso de análisis, así es que contamos con datos de 15 países y están ahí más o menos para que les ubiquen, ¿no? Tenemos Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. Y la evolución más o menos de la incorporación de países en Latinoamérica ha crecido también, junto con el crecimiento de equipos voluntarios, junto con el proyecto también y con la importancia que tiene hoy a nivel mundial. Empezábamos en 1995 con 10 países, bajamos un poquito hacia el 2000, luego volvimos a subir hacia el 2005 y ya subió hacia el 2010 y 2015 y llegando en el 2020 a 15 países. Invitándoles siempre a que si en sus redes tienen personas que trabajan en medios de comunicación y en género en otros países, les integren en las acciones del proyecto GMMP a nivel mundial, para que por ahora puedan ayudarnos en la difusión y que puedan incorporar en todas las actividades post día del monitoreo y post presentación de los informes, pero también para desde ya irles incorporando hacia el siguiente monitoreo mundial. En Latinoamérica, entonces, hemos participado 15 países, analizadas 7.270 noticias, 11.335 personas en las noticias, de las cuales 2.957 son mujeres, 8.365 hombres y 13 personas de otra identificación sexogenérica. 26% de mujeres y menos de 1% de representación de personas de la diversidad LGBTI+. Realmente un dato que nos deja una deuda, pero yo siempre quiero verle también desde el lado de la esperanza. Es una situación que nos obliga a retomar con más fuerza el trabajo de incidencia. Es una situación que nos obliga también a revisar qué es lo que está pasando en la realidad y por qué se da este estancamiento o esta bajada en el caso de Latinoamérica. Porque en el monitoreo anterior teníamos un 29% de representación de las mujeres y baja. Así que ese es un dato que necesitamos seguirle pensando y trazarnos de estrategias para remontar hacia el próximo monitoreo. 3.065 personas en la reportería de noticias, 2.786 presentadoras. Y aquí la brecha es inferior, tal como mencionaba Sara y como vimos en los datos, la brecha entre personas en las noticias, entre mujeres y hombres, es del 26% para las mujeres. Pero en el caso del periodismo es menor, ¿no? La representación de las mujeres en el caso de Latinoamérica sube del 40%. Y aquí vienen los elementos que yo quisiera resaltar en cuanto
GMMP de Latinoamérica, que como les menciono, ustedes pueden encontrar en los sitios del Monitoreo Mundial, y que aprovecho para invitarles. El día 8 de septiembre estaremos realizando el lanzamiento del GMMP, del Informe de Latinoamérica, y van a participar todos los países que formaron parte de este esfuerzo. Tres elementos aquí, como digo, en el GMMP del 2020, que la herramienta incorporó innovación, adaptación, sin arriesgar la comparabilidad, sobre todo buscando enriquecer el estudio. Y aquí el tema de la intersección, el tema de incluir variables para profundizar en la diversidad y qué está pasando con la diversidad entre las personas, ¿no? Temas de género y diversidad sexual, temas de edad, temas de interculturalidad, temas de situación de discapacidad, situación de migración o de refugio, fueron temas que se incorporaron en este estudio. Y que nuevamente lo que buscan es representar toda la realidad de las personas que habitamos en el planeta, ¿no? Si los medios de comunicación buscan reflejar esa realidad, o si la realidad busca ser reflejada en los medios y viceversa, ¿quiénes están, qué personas están representadas allí? ¿Quiénes están presentes o ausentes? ¿Qué características tienen? ¿Por qué están o por qué no están en las noticias? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Es un tema que podemos indagar a través de los resultados del GMMP, y que nos muestran que la representación global de las mujeres baja también en las representaciones identitarias con respecto a la intersección. Es decir, si hablamos de la representación de personas de la diversidad sexogenérica, bueno, es del menos del 1% en Latinoamérica, y si a ese menos del 1% le convertimos en 100%, menos del 50, mucho menos del 50 son mujeres, digamos. Igual refiriéndonos solamente a la composición de la variable sexo. Y cuando hablamos de etnia, solamente encontramos un 3% de personas indígenas en Latinoamérica, que es un continente que tiene una representación real de pueblos indígenas muy grande, muy importante. No hablamos de un promedio general del 20%. Solamente un 3% de personas indígenas, y de ese 3% nuevamente, mucho menos de la mitad son mujeres. Así es que este tema de la intersección nos deja la tarea de buscar todo ese conjunto de vulnerabilidades que tenemos las personas, pero sobre todo nos muestra que en el caso de las mujeres estamos como en el centro de todas las vulnerabilidades. Es decir, somos mujeres, pero si a eso sumamos diversidad, sexo, género, etnia, situación migratoria, situación de discapacidad, de edad, encontramos nuevamente mayor vulnerabilidad. El otro tema de innovación fue el COVID, y en cuanto a COVID, en el caso de Latinoamérica, yo creo que más bien nos muestra un dato esperanzador. Es decir, empezamos a aparecer las mujeres como expertas, y eso es muy importante para temas de incidencia y para temas de cambios y de demostración de los cambios. Y el último cambio era la participación de las mujeres, que es otro solamente como temita, y ya se me está acabando, ya se me acabó el tiempo de hecho. Las mujeres como expertas en el rol, el mayor rol en donde aparecen como expertas es el de políticas o parlamentarias. Y el rol para los hombres como expertos es el de académicos o docentes. Por lo tanto, yo creo que ahí se abre una puerta de esperanza para Latinoamérica en cuanto a la paridad. Ya lo decía Sara, ¿qué nos queda después del GMMP? Pues continuar la incidencia, continuar en la implicación y las obligaciones de los estados, generar espacios de alfabetización mediática, incidencia social. Y yo creo que el GMMP nos deja, digamos, la posibilidad de hacer acciones de incidencia en comunicación que van mucho más allá de responder a una fake news o de responder a un momento de agresión, sino que nos da la posibilidad de sostener momentos de incidencia basadas en datos y en información. Y yo creo que ese es el valor del GMMP. Y nuevamente, para cerrar, les agradezco a cada una de las personas que participan de este esfuerzo mundial, y les invito a que continuemos utilizando los datos, abriendo espacios de discusión, de debate, y que logremos que hacia el 2025 veamos muchos más cambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por esta presentación. Qué interesante desde la visión de Latinoamérica, en donde 40% estamos representadas las mujeres en los datos de 15 países y 7.200 noticias. Y de ahí las mujeres como expertas salen como políticas y parlamentarias. Entonces, bueno, puede ser una ventana abierta. ¿Y dónde están las científicas? ¿Dónde están todas las otras voces importantes que tendrían que estar representadas?
A continuación tenemos a Lucía Lagunes. Ella es una de las grandes referentes de periodismo y perspectiva de género en el país y en Latinoamérica. Ella es investigadora, columnista, feminista y consultora de temas de género y periodismo desde 1985. Ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional sobre periodismo de género y estrategias de comunicación con perspectiva de género. Es directora de CIMAC, de Comunicación e Información de la Mujer, y de la agencia de noticias CIMAC Noticias, y es cofundadora de la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y es un gusto tenerte con nosotras, Lucía. Bienvenida. Muchas gracias, Yenue, y muchas gracias a Sara, y bueno, pues a todas quienes han participado precisamente en la construcción de este monitoreo global de medios, porque me parece que es importante señalar que sostenerlo a lo largo del tiempo, este es el 6º monitoreo, tenemos 25 años haciendo cada 5 años esta evaluación mundial precisamente de cómo estamos representadas las mujeres y cuáles son los retos que todavía se enfrentan y cómo poder encontrar precisamente, como decía Sandra, pues las oportunidades para seguir avanzando. A mí me gustaría señalar precisamente antes de entrar a los datos que lo que hace el GMMP es evidenciar con una herramienta científica y con datos, pues lo injusto y lo desigual que es el tratamiento en los medios de comunicación de lo que afecta a la mayoría de la población en el mundo, que somos las mujeres. Hoy podemos colocar en la agenda pública el debate de la lógica que se mantiene, de esta lógica masculina que prevalece en el hacer periodístico y que con ello se excluye a las mujeres como fuentes de información, como analistas, como periodistas, como sujetas históricas también del devenir cotidiano de los países. Y me parece que este es uno de los grandes aportes que da precisamente este monitoreo global de medio, es decir, datos consolidados que nos permiten evidenciar la enorme desigualdad que enfrentamos las mujeres para poder ejercer un derecho humano fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión. Pero también nos va señalando las desigualdades que se encuentran a nivel regional. Ya no lo decía Sara en su presentación, pero también dentro de las regiones, las diferencias, las desigualdades, los avances distintos que enfrentamos entre los países, y cuando bajamos todavía más, que es a nivel nacional, que es en el caso de México, también vamos a encontrar estas desigualdades a nivel estatal. No hay una tendencia de avance, digamos, sostenido a lo largo y ancho del territorio nacional, como tampoco lo hay en el mundo. Y me parece también que uno de los grandes aportes que podemos tener hoy es precisamente estos datos que nos permite, como decía Sandra, pues abrir el debate y la reflexión para poder seguir insistiendo de la importancia de que los medios de comunicación, especialmente los medios periodísticos, coloquen en el centro de su tarea informativa a la población femenina, lo que somos pues el 52% de la población en el caso de México, y que seguimos enfrentando todavía estas resistencias para precisamente dejar atrás los estereotipos sexistas que impiden mostrar el avance que hemos logrado las mujeres en el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Ya lo han señalado, este es un observatorio que se realizó el 29 de septiembre en todo el mundo, México también, por supuesto, el monitoreo global de medio. En este país participaron 143 voluntarias, que me parece importante señalar que este gran esfuerzo que realizamos a nivel nacional, regional y a nivel mundial está basado precisamente en el aporte voluntario de las mujeres para poder analizar, pues ya no lo decía Sara, estas noticias. Y en el caso mexicano decía, pues participaron 143 voluntarias, se analizaron 1,008 noticias publicadas en 54 medios de comunicación, y
fueron también analizadas 1,520 fuentes de información. ¿Cuáles son los resultados que tenemos a nivel nacional que nos siguen haciendo este llamado para poder superar los retos que tenemos enfrente? Me parece importante señalar el avance que hoy tenemos cuando venimos de una década de estancamiento. Eso me parece importante señalar. En los observatorios anteriores habíamos visto con muchísima preocupación a nivel global y a nivel regional y estatal que no teníamos avances en la representación de las mujeres y en la presencia de las mujeres periodistas. Y en este 2020 lo que tenemos es que de cada 100 noticias que en México se publican, en 32 están presentes las mujeres y que de cada 100 noticias, 46 de ellas están presentes como autoras. Es decir, tenemos un avance tanto como sujetas de la noticia, como escritoras, como reporteras, como periodistas que están haciendo la noticia. Me parece importante entonces señalar que tenemos un avance que no es menor después de este estancamiento que señalaba. En el primer lugar, como sujetas de la noticia, tenemos un incremento del 8% y como autoras de esas noticias tenemos 11% de incremento. Me parece importante llamar la atención en la fecha en la que se realiza este observatorio de medios, porque se realiza el 29 de septiembre, que es un día después de esta fecha emblemática en el movimiento feminista, que es el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina, y en México, por supuesto, no es la excepción, que es el 28 de septiembre. Y uno podría creer que este tipo de efemérides se vuelven muy presentes en los medios de comunicación. Sin embargo, no es así. En el caso preciso del tema del aborto, apenas el 6% de la información tocó el tema en cuanto a la agenda de género, que me parece que es como de los retos que tenemos para poder seguir colocando precisamente aquellos temas que se han abierto camino en la agenda informativa, pero que es necesario seguir abonando en su tratamiento y en la mayor profundización precisamente en cuanto a la información que se está mostrando. También, por supuesto, es importante señalar qué lugar ocupó la agenda informativa en cuanto a COVID y, como ya bien lo señalaba tanto Sara como Sandra, uno de los ejes centrales que se abordaron precisamente en el observatorio es la presencia de la población indígena y en concreto de las mujeres indígenas, especialmente en países como México y América Latina, donde tenemos una presencia fuerte de poblaciones originales. Me parece que también nos está marcando estos retos que ya lo decía Sandra, de la interseccionalidad, que la discriminación en el caso de las mujeres se va acumulando. En términos de fuente de información, por supuesto, la población indígena es apenas una pequeña parte de las noticias que se está representando. Les diré que apenas, perdón, 8 noticias en México tenían en su, digamos, en su información la población indígena como tema. Y de esas 8 noticias, solo en una del total de las informaciones que se monitorearon, es decir, del total de 1,008 noticias, solo una noticia tenía en el centro a las mujeres indígenas. Y me parece que es ahí cuando encontramos las enormes brechas de desigualdad que siguen enfrentando en medida que se van sumando estas otras intersecciones que van generando mayores sesgos de desigualdad y discriminación en caso concreto de
de las noticias. Ya lo compartíamos. Hay otro gran tema que se sigue manteniendo en términos de la representación de las mujeres en los medios de comunicación, que tiene que ver cómo nos muestran las mujeres como víctimas y sobrevivientes. En un país como México, donde el feminicidio es una constante en la vida cotidiana de las mujeres y las niñas, y hay una sobre representación de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, me parece importante detenernos precisamente en cuál es esa representación que se hace de las mujeres como víctimas y sobrevivientes de las violencias. En el caso de los hombres, ellos aparecen como víctimas de accidentes y delitos en el caso de las mujeres, nosotras aparecemos como víctimas de violencia en el ámbito familiar, como víctimas de violencia sexual y otro tipo de violencias ligadas al género. Y me parece que ahí todavía tenemos un enorme reto para poder hacer representaciones que lleven a una sanción social de la violencia contra las mujeres y no a una justificación y naturalización de la violencia contra estas. En materia de noticias, en materia de COVID-19, pues hay que señalar que en el caso mexicano, la información sobre el COVID-19 representó el 20% de la agenda nacional, y de este 20%, el 58% de las noticias que tocaron el tema fueron escritas por reporteras. En el caso de los medios tradicionales, esto fue el 31%, y en los medios digitales el 34%. También me parece importante señalar, como lo decía al principio, que fuimos incrementando nuestra presencia como periodistas en los medios de comunicación. Las periodistas de prensa escrita, representan el 44% de las autoras de la información. En el caso de radio son el 47% de las locutoras, y en el caso de las personas presentadoras de noticias en televisión, ellas representan el 47%. Me parece que hay una enorme apuesta precisamente, y que lo señala el monitoreo global de medios, que es cuestionar precisamente los estereotipos de género sexistas y la desigualdad. Y en esto todavía tenemos un largo camino por andar. Las noticias que cuestionan la desigualdad entre mujeres y hombres apenas representan de la agenda total el 9%. Y de ese 9%, 14% es escrita por mujeres y 6% por hombres. ¿Qué nos está diciendo estos datos? Que nuestras aliadas en los medios de comunicación para seguir cuestionando estos estereotipos sexistas son las reporteras, son las mujeres periodistas, quienes están también abriendo estos espacios fundamentales para seguir hablando y cuestionando y dejando de naturalizar la desigualdad que vivimos las mujeres dentro de los medios de comunicación, pero también en el entorno social. Finalmente, quisiera hacer dos señalamientos que me parece importante, que es ubicar en qué contexto se realizó este observatorio de medios en México. Y uno tiene que ver precisamente con el aumento de violencia contra mujeres periodistas. Ya lo decía yo, México es uno de los 5 países reconocidos mundialmente como peligrosos para ejercer el periodismo. Y la violencia contra las mujeres periodistas es un elemento nodal que hay que seguir observando y, por supuesto, sancionando, porque limita precisamente el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres periodistas en nuestro país. El otro tema que enfrentamos al momento de hacer este monitoreo de medios en este contexto tiene que ver, termino con esto, con la pandemia de COVID-19, que no solamente nos implicó un reto organizativo y de las formas del trabajo periodístico, sino que también nos implicó un reto en las condiciones laborales de las periodistas, que enfrentaron las periodistas, pues recortes
en sus salarios, sobrecargas de tareas para poder, de tareas no solamente periodísticas, sino de edición. Muchas veces las reporteras que mantuvieron el salario y que mantuvieron el empleo se vieron digamos, al frente de tener que asumir más de una tarea, y que eso también me parece que es importante señalar que es parte del contexto en el cual se desarrolló la información en el marco de este observatorio de medios, y que me parece que es importante también señalar cómo se sigue naturalizando en los medios de comunicación la exclusión en la agenda informativa de las mujeres como sujetas de la noticia y de los derechos humanos de las mujeres como información que habría que dar y garantizar a todas las mujeres en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Nos planteas pues varias reflexiones, no solo sobre los avances que muestra este monitoreo global de medios en el caso mexicano, sino los retos, ¿no? Y el importante papel que desempeñan las mujeres periodistas para avanzar hacia la igualdad, y en ese mismo sentido la afectación a la agenda mediática que tiene la violencia que se comete directamente contra mujeres periodistas. Y así como hicimos este análisis a los medios más importantes en el país, logramos también hacer un análisis a la agenda mediática de los medios más importantes en cada entidad federativa, es decir, había 32 equipos de monitoreo en cada una de las entidades federativas, y Yenue Zárate fue precisamente integrante del equipo que monitoreó además los medios de comunicación de la Ciudad de México. Yenue Zárate es investigadora feminista, es maestra en sociología por la Universidad de Birmingham, doctora en periodismo y comunicación de masas por la Universidad de Westminster en Inglaterra, es profesora investigadora en el programa de periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se especializa en estudios de periodismo, mujeres y estudios culturales. Es actualmente profesora en la licenciatura y posgrado en comunicación de la Universidad Iberoamericana y pertenece a la mesa directiva de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores. Ella también tiene una investigación actual en materia de mujeres periodistas en contextos de violencia y fue co-coordinadora del equipo de investigación de la Ciudad de México de este monitoreo global de medios. Pues adelante, Jen, ¿qué encontramos en la Ciudad de México? Muchas gracias, Sirenia. Entonces, bueno, nosotras les voy a platicar un poquito del proceso y los principales resultados del monitoreo en la Ciudad de México. Como bien dijo Sirenia, entonces tengo que empezar es por las condiciones de concentración mediática que se dan en esta ciudad y también todos los factores que influyen en el desarrollo de la metrópoli podrían decirnos que quizá los resultados podrían ser más altos en términos de equidad de género de las mujeres en el país, ¿no? A diferencia de otros estados. Pero entonces, bueno, una pregunta potenciadora en torno a la representación de las mujeres en las noticias en este monitoreo del 2020 es realmente la Ciudad de México la líder en el país en la representación equitativa de las mujeres o no, ¿no? Y a continuación es lo que les voy a tratar de presentar. Déjenme ver la hora para no pasarme entonces. Bueno, como ya les dijeron Sara, Sandra, Lucía y Sirenia, esta es parte de esta gran investigación quinquenal del monitoreo de medios realizada en 145 países y la importancia que puede tener como cabildeo político en cada uno de los países, ¿no? Entonces, lo primero fue que, claro, monitoreamos el 29 de septiembre, nosotras empezamos desde las 4:30 de la mañana porque monitoreamos también radio y televisión y terminamos alrededor de las 11:30 de la noche. Somos un equipo o formamos un equipo de 20 investigadoras de disciplinas desde ciencias sociales, comunicación, política, sociología, todas con perspectiva de género. La mayoría son mis alumnas, mis exalumnas, mis tesistas, y
bueno, son del doctorado, maestría, licenciatura de comunicación de la Universidad Iberoamericana, en donde yo doy clases, y analizamos alrededor de 40 medios de comunicación, desde el noticiero de Pamela Cerdeira hasta noticieros más importantes, bueno, con mayor menor relevancia en el panorama noticioso de la Ciudad de México. Entonces, uno de los retos fue precisamente lo que mencionaba Sandra, fue capacitar a estos equipos dentro de la virtualidad. Otro problema también fue la compresión de los archivos, sobre todo que eran bastante pesados de radio, de televisión, y bueno, el contexto de pandemia para trabajar en duplas y en equipo. Bueno, aquí una de estas gráficas que produjo CIMAC, que es uno de los reactivos que analizamos, fue quién figura principalmente en las noticias. Y este es uno de los parteaguas para empezar a investigar el tema sobre la representación de las mujeres. Entonces, aquí les estoy marcando que el 36% fue la Ciudad de México, bueno, que fue la representación de las mujeres en las noticias chilangas, a diferencia, fíjense, del 39% que se dio en Michoacán y 40% en Tlaxcala. Entonces, respondiendo a mi pregunta potenciadora, pues una pensaría que podríamos estar en primer lugar como lo estuvimos en el 2015 y 2010. Sin embargo, en este año 2020 estamos en tercer lugar después de Michoacán y de Tlaxcala, ¿no? Y a nivel general, pues es el 25% de representación en México. Aún así estamos por arriba del nivel general nacional. Aún así, pues tenemos únicamente, o sea, para contextualizar este dato, solo tenemos el 36% de que figuramos como mujeres en las noticias en la Ciudad de México, ¿no? El otro reactivo es cuántas de estas noticias están centradas específicamente sobre las mujeres. Y en Ciudad de México encontramos que que tenemos un porcentaje del 26%. ¿No? Que se centraron únicamente en asuntos que están relacionados con las mujeres, de diversa índole. Sin embargo, no somos nuevamente el primer lugar a nivel nacional, estamos en tercer lugar, después de Michoacán, que está en primer lugar, que tiene el 36%, y después de Oaxaca, que tiene el 30% de noticias centradas en mujeres. Como bien decía Lucía, habíamos visto desde el 2010, 2015, un estancamiento de la representación de las cifras de mujeres en México, de la representación de las mujeres mexicanas, y esto quiere decir que estamos 1% arriba a nivel nacional que en el 2015. Entonces, esto es importante, voy a regresar un momento, cuando estamos viendo que las noticias en Ciudad de México están centradas en mujeres, obedece también a un contexto de Ciudad de México y también de las protestas feministas, como bien mencionó Lucía anteriormente, que se estaban dando en torno al aborto, ¿no? Entonces, algo que nos sorprendió y que les quiero compartir es que dentro de este 26%, aún así, que había eventos relacionados con de mujeres en un contexto citadino, nos podría dar mucho mayor porcentaje de representación. Aún así tenemos el 26%, pero dentro de este 26% encontramos en las noticias, cuando las analizamos cualitativamente, fue que dentro de, por ejemplo, en esta segunda parte, dentro de estas protestas feministas, hay estereotipos marcados hacia las que protestan, ¿no? Entonces, encontramos noticias sobre las mujeres policía y los ataques que sufrieron las mujeres policía, sobre las manifestantes, sobre estigmas hacia las manifestantes, y por otro lado, también encontramos noticias sobre feminicidios en Ciudad de México, pero estas noticias eran escritas desde una perspectiva de revictimización. En muchas ocasiones encontramos también que mencionaban los nombres de las víctimas, y
y apellidos. Entonces, bueno, es dentro de este 26%, tenemos que analizarlo con mayor profundidad, cómo es esta representación todavía llena de estereotipos y de estigmas en Ciudad de México, ¿no? Y por otro lado, otro reactivo fue las noticias que destacan la desigualdad de género. En México, Ciudad de México, aquí caemos al 7%. Estamos nuevamente por debajo de Quintana Roo, de Michoacán, de Tlaxcala, de Puebla, bueno, de casi la mitad de los estados del territorio mexicano, y entonces nos están diciendo que no se está destacando esta desigualdad de género, que no es importante dentro de la construcción informativa de Ciudad de México enfatizar o escribir sobre esta desigualdad, y también encontramos que no hay avance tampoco en Ciudad de México respecto al monitoreo del 2015, ¿no? O sea, 7%, es una de las cifras más delicadas que quisiera resaltar en esta presentación. Otro fue, están presentes los derechos humanos de las mujeres en la agenda mediática. Y bueno, aquí encontramos que el 10% de estas noticias hacen referencia o a una legislación que es en materia de género y derechos humanos de las mujeres, o algo relacionado con ello. Y México, bueno, Ciudad de México tenemos únicamente el 10%, nuevamente después seguido de Michoacán y Quintana Roo, al mismo nivel que Yucatán y bueno, Tlaxcala, que también está por encima de Ciudad de México. Y bueno, aquí también tenemos que resaltar que no hay un avance, y que México, o sea, Ciudad de México, estamos en un 10% que ni siquiera representa, o sea, ni siquiera se está hablando propiamente de la legislación por la igualdad de género, de los derechos de las mujeres, aún en notas, por ejemplo, de feminicidio, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos surgieron, que es qué tipo de historias en Ciudad de México están contando los medios, cómo están narrando a las mujeres citadinas o fuera de Ciudad de México a los medios de la capital, a quién y a quiénes están ignorando, y por qué este cambio paulatino es tan lento en términos de la capital del país. Les estoy poniendo obviamente fotos del equipo, de parte del equipo. Ella es Dalia, una de las integrantes de la Ibero. Y aquí, bueno, voy cerrando con una cita de la doctora Margaret Gallagher, que ella es, bueno, académica y pionera del Monitoreo Global de Medios. Ella dice, bueno, una vez más el Monitoreo Global demuestra la impactante invisibilidad de las mujeres en las noticias del mundo, y muestran que creadores de noticias de hoy siguen siendo abrumadoramente masculinos. Y bueno, dada la importancia y el alcance cada vez mayores de las noticias en línea, es bastante sorprendente que casi todas las regiones del mundo la ausencia relativa de las mujeres sea aún más marcada en línea, ¿no? Y bueno, ella es la que potencia estas preguntas que les estoy diciendo, qué historias están contando los medios y cómo las están contando. Y me parece relevante también que estos datos que estuvimos investigando como equipo dentro de la Ciudad de México puedan lograr algún tipo de incidencia para tener mayor representación de las mujeres en las noticias. Hace unos momentos Irenia me decía que para impulsar el proyecto de Violeta Radio, por ejemplo, utilizaron los datos del monitoreo de 2015 para demostrar la poca incidencia que tienen las mujeres en el panorama radiofónico. Entonces, con esto enfatizo la importancia que tiene a nivel global, regional y nacional, y en específicamente Ciudad de México, estos datos que se están produciendo en este monitoreo, sea para una incidencia política, social o dentro de mayor inclusión para las mujeres en los medios de comunicación. Y bueno, me gustaría por último nombrar al equipo de mis alumnas,
tesistas de la Ibero, Carles, Ana, Cristian, Citlali, Dalia, Dafne, Fernanda, Lilith, Marina, María Paula, Michelle, Paola y Violeta. Muchas gracias por todo su trabajo. Y también estuvo en este equipo Raquel Ramírez Salvado, Wallis Becerril y el equipo de CIMAC. Y pues vaya, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Yenue. Nos vuelves a colocar reflexiones bien importantes sobre la pertinencia de los monitoreos. Hace un rato nos decía Sandra cómo la democracia paritaria seguramente tiene un efecto en esta representación mediática y entonces las mujeres son más consultadas en los temas políticos que hace 5 años, pero de igual forma, ahora tú lo señalas, ¿no? La desigualdad de las mujeres en las noticias seguramente tendrá un impacto en el día a día de las mujeres y de ahí pues la importancia de seguir realizando estos monitoreos. Y también lo has dicho, hay un trabajo voluntario bien importante para llevar a cabo estos esfuerzos tan grandes, que siempre se trata de un trabajo colaborativo y para el caso de México nos acompañó como co-coordinadora nacional Sofía Palau Cardona del Observatorio de Comunicación y Cultura ETIUS de la Universidad ITESO. Sofía es doctora en estudios científicos sociales, es profesora numeraria en la ITESO y colaboradora como académica en el Departamento de Estudios Socioculturales desde 1997. Es profesora investigadora reconocida en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es coordinadora del doctorado en Estudios Científicos y Sociales. Fue coordinadora de la Red de Observatorios de Medios de Comunicación del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, y su trabajo de investigación gira en torno a la historia y estructura de los sistemas de comunicación, la economía política de la comunicación y la cultura, la comunicación política en los procesos electorales y los observatorios de medios. Por ello, ella es la más indicada para hacer esta reflexión con nosotras y ayudarnos a entender, bueno, tenemos ya los datos, el monitoreo se está realizando también, se realizó a 25 años de la plataforma de acción de Beijing y seguimos teniendo esta evidencia para medir los avances en los medios de comunicación. Y luego, ¿qué sigue? ¿Verdad? ¿Para qué son importantes estos observatorios de medios? ¿Cuál es su función? Adelante, Sofía. Muchas gracias, Cire, por la presentación. Muchas gracias a las instituciones que patrocinan este proyecto, a Sara, coordinadora mundial, a Sandra, coordinadora en América Latina, y por permitirme participar como co-coordinadora para México en este interesantísimo proyecto junto con Sirenia Celestino de CIMAC. Gracias también a la Red de Observatorios de Medios del CONEIC y a los 7 observatorios de universidades que participaron en este trabajo. Me voy a permitir leer para no rebasar el tiempo, trataré de hacer una lectura ágil para que no se aburran, espero mantener su atención. Bueno, lo primero que hay que decir es que me han pedido que esta intervención se centre más en la pertinencia de realizar proyectos como este, más que en los resultados que hoy ya se han presentado y que también ustedes pueden consultar. Por ello, quisiera colocar en esta reflexión 4 ideas para destacar la importancia de este proyecto y sus resultados en lo particular y la importancia de los observatorios de medios en general. Los observatorios hacen monitoreos, no solo hacen eso, pero una parte de su trabajo muy importante es monitorear la acción de los medios y su papel, digamos, en la vida social, y también a partir de estas investigaciones proponer intervenciones que puedan transformar las realidades sociales a las que están atendiendo. Entonces, la primera idea, son 4 ideas. La primera idea está más relacionada justo con el papel que los medios de comunicación juegan en las sociedades contemporáneas. Sabemos, por lo que se ha estudiado a lo largo del siglo XX, que medios como la prensa, la radio y la televisión, y en las 2 décadas recientes, como el Internet y los medios sociodigitales como Facebook o Twitter, movilizan no solo piezas de entretenimiento, publicitarias o informativas, sino que ayudan a que los públicos y audiencias construyan una comprensión acerca del entorno en el que desarrollan su vida cotidiana, su entorno inmediato, así como una comprensión general de lo que sucede en el mundo. La forma en que las personas se sitúan en el mundo depende de los procesos de socialización en los que instituciones como la familia
y la escuela y la comunidad son determinantes. La exposición a los medios de comunicación y a las plataformas hoy en día les permite a las personas entrar en contacto con el mundo y comprenderlo. No es lo mismo pensar que lo que sucede en Afganistán es el fracaso de Estados Unidos en una guerra sin sentido, que pensar que es el fin de una ocupación y la liberación de un país. Los medios nos ayudan a construir miradas sobre el mundo. No es lo mismo ver a una presentadora de noticias o a una reportera que ver a un hombre realizando dichas funciones. No es lo mismo ver a una mujer complementando como especialista una noticia dada que verla como la víctima de la historia. Por ello, es muy importante hacer una revisión de cómo están presentes las mujeres en los espacios informativos, reconocer las comprensiones del mundo que se movilizan desde los medios de comunicación, no solo en relación a sus contenidos, lo que dicen las noticias, sino también en la forma en la que se estructuran los medios mismos, las presentadoras, a quienes se consulta. Entonces, no solo el contenido, sino también la forma en la que se organizan los medios de comunicación. Entonces, la primera idea es esta, el papel que juegan los medios de comunicación en la conformación o configuración de comprensiones del entorno en el que nos movemos. Una segunda idea de por qué es importante realizar este monitoreo está vinculada con lo que las empresas de medios hacen o pueden hacer ante una situación de inequidad como la que hemos visto en los datos que se han presentado. Desde el 95 que se empezaron a hacer estos monitoreos globales, se constata cada 5 años la inequidad en la presencia de las mujeres en las noticias, la subrepresentación tanto en los roles de presentadora de noticias como de reportera o como especialista consultada. Esto es un hecho constatado con datos obtenidos de los monitoreos realizados. Esta inequidad no es natural, por el contrario, responde a una circunstancia social en la que el predominio de los hombres ha marcado las políticas y las pautas de la vida pública. ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo dar el lugar que corresponde a las voces de las mujeres? Las empresas de medios tienen ahí un papel central. Los resultados del monitoreo, por lo tanto, pueden ser una oportunidad excepcional para generar conciencia entre los empresarios de medios, los directores, los editores y quienes contratan o asignan coberturas. Es aquí muy importante entonces generar un diálogo entre los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil que hemos adelantado este monitoreo. Es fundamental que los resultados tengan una incidencia en lo local y con ello en lo global. Un diálogo entre los medios de comunicación, los empresarios, los periodistas, los editores y demás, con las organizaciones de la sociedad civil que hemos realizado el monitoreo. Ese sería un reto. Una tercera razón por la cual es pertinente este monitoreo es por el alcance que tiene. En términos de alcance geográfico, pues ya se destaca la participación de estos 116 equipos de personas de 116 países y el alcance en términos de cobertura que se constata al analizar 30.172 piezas informativas, lo cual es enorme, ¿no? Y esto tiene muchas implicaciones. Por una parte, permite tener una radiografía precisa de cómo se presentan y representan las mujeres y los hombres en los espacios noticiosos de los medios de comunicación. Además, abarca no solo los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, sino también los nativos digitales, portales informativos, así como cuentas en plataformas sociodigitales de gran influencia. Además, hay que destacar en términos investigativos la organización de varios centenares de personas que realizan un monitoreo simultáneo con una metodología común, materiales de capacitación, guías de codificación cuantitativa y cualitativa, el empeño puesto por líderes de cada localidad, país, región y mundial es también excepcional. Es decir, el alcance es enorme, no hay otro esfuerzo de monitorear los medios de comunicación o de investigar los medios de comunicación de este tamaño. El esfuerzo conjunto de equipos de personas conformadas por organizaciones de la sociedad civil, por investigadores y investigadoras y estudiantes universitarios y observatorios de organizaciones de la sociedad civil, pues, y otras personas interesadas hacen posible presentar hoy estos datos. La experiencia de participar en esta iniciativa
deja, además de darnos los datos, deja a su paso una nueva mirada a las noticias, una mirada crítica. Las personas que participamos en este esfuerzo ya no vemos las noticias de la misma forma. Hay pues un efecto secundario, digamos, de conciencia que se multiplica y que llega a más personas con cada edición del monitoreo global. ¿Cuántas personas han estado involucradas a lo largo de estos 25 años y 6 ediciones del monitoreo y han sido tocadas por esta construcción de una mirada distinta sobre el contenido de los medios? Y aún más, pues la oportunidad de participar en un proyecto global de esta envergadura, creo que une voces, hace relaciones, configura una experiencia común que multiplica este efecto de conciencia. Y una cuarta y última idea de por qué es importante un trabajo como el que se presentó el día de hoy, tiene que ver con el esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo. Este es el 6º monitoreo mundial, hay 25 años entre el primer monitoreo y y es evidente que tanto las sociedades como los sistemas de comunicación se han transformado significativamente durante este periodo. La posibilidad de hacer un contraste entre lo que se encontró en el primer monitoreo y el más reciente, la posibilidad de mirar el desarrollo en el tiempo es invaluable en términos del conocimiento que se genera. Una mirada larga en el tiempo, además de la radiografía de este monitoreo, nos ayuda a comprender mejor las dinámicas sociales. No hay duda que una iniciativa de investigación de la envergadura del Global Media Monitoring Project, tampoco un esfuerzo sostenido a lo largo de tanto tiempo, así que esta es una razón más para continuar observando la presencia y representación de las mujeres y los hombres en los espacios informativos, en medios y plataformas. Así que el trabajo que se ha realizado y el informe de resultados que hoy se presenta es importante y pertinente por el papel que los medios de comunicación juegan en las sociedades contemporáneas, por la oportunidad que representa abrir un diálogo con las empresas de medios, por el alcance en términos geográficos del conjunto de medios y de las personas involucradas y por el esfuerzo sostenido en el tiempo. Creo que pues es momento de felicitar, enhorabuena a las muchas personas que han participado a nivel México y a nivel mundial. Felicidades por los resultados obtenidos. Nos dan luz para seguir trabajando por una representación equitativa de hombres y mujeres en los espacios informativos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sofía. Pues muy interesante todo el esfuerzo que organizaron entre tú y muchas universidades y CIMAC. Y también debo aplaudirlo y darles todo mi reconocimiento. A continuación tenemos nuestra comentarista, que ella es Aimé Vega Montiel. Ella es comunicóloga feminista, doctora en periodismo y comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM, y es especialista en derechos humanos de las mujeres, medios de comunicación y tecnología de la información, profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es presidenta de la Alianza Global de Medios y Género, GAMAG, es co-coordinadora de la Red Internacional de Universidades UNESCO UNITWIN en Género, Medios y TIC, es integrante del Consejo Asesor Externo de UNICEF, integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil GASC de ONU Mujeres México y integrante de GASC Foro Generación Igualdad México. Es un gusto tenerte con nosotras, Aimé, bienvenida y muchas gracias por dialogar con nosotras los resultados. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias a ti, Yenue, a Sirenia, a Lucía, a Sandra, a Sara Macaria, quien ha hecho un trabajo extraordinario, titánico, como coordinadora global de este proyecto. A todos ustedes, bueno, ya han dado cuenta de lo que implica un trabajo de tal envergadura y además lo sabemos para todas nosotras, el GMP constituye el principal referente en materia de monitoreo de medios de comunicación con una perspectiva de género feminista. Muchas colegas han pasado por este proyecto, ustedes citaban a Margaret Gallagher, colegas como María Edstrom, como Claudia Padovani, como Karen Ross, etcétera, es decir, compañeras con quienes tenemos una larga historia de colaboración
y que tenemos claro que justamente para impulsar cambios a nivel estructural es fundamental construir evidencia empírica, y en esta perspectiva me parece eso, poner de relevancia el carácter político de la investigación cuantitativa, que es justamente una metodología que adopta el GMMP desde sus inicios y que nos ha permitido, en efecto, la metodología cuantitativa, establecer interlocución con tomadores de decisiones, es decir, tanto poderes legislativos, esto a nivel nacional, con las propias corporaciones de medios de comunicación, y a nivel global con organismos de derechos humanos en el seno de Naciones Unidas. Entonces, bueno, eso que les agradezco mucho el honor de esta invitación para poder comentar, hacer algunos comentarios acerca de lo que ustedes han planteado aquí. Bueno, en primer lugar, lo que quisiera decir es que esto que pone Sara sobre la mesa, que muestra, insisto, la importancia de este proyecto por sus dimensiones. Ella dice 116 equipos, analizaron más de 30,000 noticias, más de 2,000 medios de comunicación, y en este marco esto es algo que hemos discutido con Sara y con integrantes de la Alianza Global de Medios y Género, GAMAG, y es, tenemos un desafío enorme para el futuro, y es, dado que lo que nos están mostrando los resultados es que no solo no se ha avanzado de manera consistente, y esto tiene que ver principalmente con la resistencia de las corporaciones de medios de comunicación, a lo cual me voy a referir más adelante, sino que hay retrocesos muy preocupantes. Lo que demuestra el GMMP es su importancia y la vigencia que tiene esta iniciativa. ¿Cuál es el desafío? Y esto, insisto, es algo que nos hemos preguntado eso, en los meses recientes, junto con Sara, junto con Albana Shala, con, insisto, integrantes de GAMAG, y es cómo podemos hacer juntas, qué podemos hacer juntas cuando este tipo de proyectos tan importantes dejan de ser prioritarios en la agenda internacional. Sabemos, enfrentamos eso, un desafío enorme, dado que se intenta borrar a Beijing como nuestro mapa de ruta, que justamente eso, al contar con esta sección J, nos permite mostrar la importancia, la legitimidad de este tipo de iniciativas, pero hoy que se está planteando una agenda hacia el futuro que se reduce a solamente 6 áreas, de las cuales los medios de comunicación quedan completamente eliminados, me parece, ahí hay un desafío enorme, es algo que hemos comentado nosotras, y es cómo lograr que esta iniciativa pueda contar con el apoyo que se requiere para llevarla adelante en un futuro. Y esto lo ligo también con otro elemento muy importante, y es de aquí justamente el GMMP nos muestra la importancia que tiene el mantener a la mujer como sujeto político de nuestros análisis, de los marcos normativos que hemos logrado impulsar, de las políticas públicas específicas que, como bien señalaban, bueno, justamente Violeta Radio utiliza como uno de sus recursos argumentativos para lograr ser aprobada como la primera concesión de radio de uso social comunitario en México con un corte feminista, es eso, el colocar a la mujer como sujeto político en el centro. Cuando estamos enfrentando un movimiento global que busca eliminar a la mujer de marcos normativos, de políticas públicas, y esto lo hemos comentado, va a tener o puede tener impactos muy graves en el futuro de iniciativas como el Global Media Monitoring Project. Así que esto lo dejo aquí planteado como eso, me parece que es algo en lo que tenemos que pensar juntas, porque me queda claro, o sea, a nivel individual, a nivel regional, a nivel nacional, podemos estar llevando adelante iniciativas, pero algo que nos ha mostrado la experiencia es que si no convocamos esfuerzos que nos sumen a todas, lo estamos viendo, es avasallador el movimiento en contra de los derechos humanos de las mujeres en el mundo.
Otro punto para la reflexión que tiene que ver con, la calidad de las noticias desde una perspectiva de género no ha mejorado. Nos muestran aquí, ha decrecido el porcentaje de noticias donde las mujeres son centrales y en particular eso que ya mencionaba Lucía, que tiene que ver con esta representación de las mujeres que son víctimas de violencia en las noticias. Reiteradamente lo hemos dicho acá, para los medios de comunicación, el hacer pedagogía de la violencia contra las mujeres a través de este tipo de informaciones, lo que nos evidencia es que no solamente las corporaciones de medios constituyen un gran obstáculo, sino que para ellos resulta un negocio muy redituable el hacer apología de la violencia contra las mujeres. Aquí en México y en todo el mundo hemos denunciado sistemáticamente coberturas informativas que atentan contra la dignidad de las víctimas, de sus familias, que obstaculizan procesos de acceso a la justicia y que en últimas, insisto, se constituyen como pedagogías de la violencia contra las mujeres. Entonces, en este punto me parece muy importante que que llamemos la atención sobre la falta de responsabilidad o la irresponsabilidad de las corporaciones de medios que se ven beneficiadas por coberturas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres. Es decir, si vemos estos avances incipientes en algunos rubros, como lo mostraba Sara al inicio, y si vemos incluso retrocesos en otros indicadores, esto lo que nos está mostrando es que no se trata de un accidente, de una circunstancia aislada, sino de una resistencia sistemática por parte de las corporaciones de medios para asumir la responsabilidad que Beijing les mandata. Ahora, Sara planteaba ¿cuáles son los rubros positivos en los que han habido cambios alentadores? Ella mencionaba el rubro de la regulación, autorregulación y recientemente me tocó elaborar un paper, un policy paper en esta materia y también yo mencionaba esto de la corregulación. Estas tres posibilidades, es decir, regulación, autorregulación y corregulación, son posibles o han sido posibles gracias a la incidencia que hemos logrado nosotras, las feministas, sea desde las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres periodistas, la academia, es decir, todas nosotras hemos logrado impulsar mecanismos como ya decía Sara también, estos observatorios de medios, justamente el JMMP es un muy buen ejemplo de ello, la profesionalización de la práctica periodista desde una perspectiva de género, etcétera. Pero aquí a lo que nos enfrentamos es de nuevo a la resistencia de los industriales de estos medios de comunicación, de estos medios informativos, a incorporar cambios estructurales que realmente favorezcan, por un lado, coberturas que no atenten contra la dignidad de las mujeres y las niñas, pero que también incorporen mecanismos que aseguren derechos laborales plenos a las mujeres periodistas. Como parte del trabajo que hacemos en GAMAG, el último año hemos estado trabajando en un proyecto en 3 países, justamente México, Irak y Afganistán, sobre violencia contra mujeres periodistas y los mecanismos de protección que pueden o que ya existen y que deberían incorporar una perspectiva de género, y parte de este diagnóstico ha incluido justamente el mirar a cómo las condiciones laborales de las mujeres en estos 3 países en efecto se han precarizado, lo decía Lucía, nosotras armamos encuestas en estos 3 países y lo que vemos es cómo justamente esta emergencia sanitaria lo que ha hecho es precarizar la vida de las mujeres periodistas en términos de sus derechos laborales y también desde luego en términos de su seguridad. Entonces,
vuelvo al punto de estos mecanismos de regulación, autorregulación, corregulación, a quienes convocan principalmente es a los industriales de los medios que, insisto, hasta el día de hoy no han dado muestras eso de realmente llevar adelante cambios estructurales. Y bueno, otro comentario, bueno, se incrementa la participación, dicen, de mujeres periodistas en los medios, en prensa, esto por lo que toca a México, en prensa 44%, 47% presentadoras de noticias. Y, ok, y cómo esto lo que muestra es que probablemente hay una apuesta por parte de los medios de cuestionar los estereotipos de género y la desigualdad. Aquí lo que debemos señalar justo a partir de este trabajo y de otros que hemos hecho es que no es que los medios por sí mismos estén mostrando esa voluntad, sino que se han dado cuenta de que eso puede ser también un buen negocio. Y quienes están procurando estos cambios son las propias mujeres periodistas que eso, en un trabajo que hicimos para UNFPA, lo que nos explican compañeras que hacen coberturas informativas, por ejemplo, sobre violencia feminicida, es que los medios de comunicación para los cuales trabajan no les garantizan ninguna medida de seguridad para realizar estas coberturas. Entonces son ellas quienes se organizan de manera colectiva, quienes monitorean a aquella periodista que va a hacer una cobertura que la pone en riesgo y tienen armado una estrategia en caso de que esa periodista no se comunique con ellas. Es decir, lo que, insisto, vemos es que, claro, pueden haber cambios que nos resulten alentadores, pero estos no están sucediendo con el apoyo o con la responsabilidad de las industrias para las cuales estas mujeres periodistas trabajan. Entonces, bueno, eso, creo que son reflexiones que, que nos marcan derroteros y que ojalá convoquen a una reflexión colectiva para apropiarnos de proyectos como el GMMP. Me queda claro, el GMMP es un proyecto de todas, eso es un proyecto del movimiento feminista global y me parece que es nuestra responsabilidad el lograr que se mantenga, el lograr su vigencia, insisto, ante los desafíos, algunos de los desafíos que he planteado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aimé. Qué interesante todos los desafíos que planteas y también lo que se ha ido ganando gracias al movimiento feminista y estos estudios de representación de las mujeres como el GMMP. A continuación, vamos a Grisel Salazar. Ella es la coordinadora del programa de periodismo CIDE y ella es, bueno, también profesora de tiempo completo de nuestra institución y va a hacer unas preguntas y comentarios al respecto. Bienvenida, Grisel. Muchas gracias, Yenue, y muchas gracias también a quienes han participado con hallazgos tan interesantes. Pues a mí me gustaría como profundizar sobre todo en algunos temas que he visto en las presentaciones. Primero, reconocer el gran esfuerzo que es el Global Media Monitoring Project y también reconocer a las compañeras de CIMAC, porque están abriendo toda una agenda de investigación que desde la academia, pero también desde los medios de comunicación agradecemos muchísimo. Creo que es de aplaudirse, que no me dejarán mentir mis compañeras académicas, cada vez más estamos viendo preocupaciones de investigación, de tesis en las nuevas generaciones que tienen que ver con cómo los medios están cubriendo a las mujeres y cómo está cambiando la presencia femenina en los medios de comunicación. Así que sin duda alguna creo que sí generacionalmente estamos viendo un incremento en el interés de estos temas y por supuesto lo que nos presenta el GMMP es oro molido para poder alimentar esta parte. Lo primero que me gustaría como poner sobre la mesa es la perspectiva que nos permite un estudio global como este. Primero, las diferencias regionales y las diferencias incluso locales. Me gustaba mucho el mapa que nos mostrabas hace un momento, lleno de las diferencias en la cobertura de las mujeres en los estados en México. Y bueno, tú mencionaste al respecto sobre
la cantidad de la cobertura finalmente tampoco nos habla mucho de la calidad, porque pueden estar hablando mucho de mujeres, de noticias específicas de mujeres, pero qué tipo de noticias estamos encontrando, ¿no? Y me llama mucho la atención el caso de Michoacán, que estaba como dentro de los más altos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué tan deseable también es que queremos que hablen de las mujeres y hasta dónde hasta dónde es deseable marcar como una agenda de qué sí, qué no, en qué sentido queremos que se hable de manera diferenciada de nosotras y hasta dónde de nuestra problemática particular para eludir como toda esta estigmatización y pues victimización, ¿no? Me parece que poner en perspectiva de las diferencias regionales, empezar a platicar sobre propuestas concretas de capacitación. Digamos, habla mucho como de la sensibilización en temas de género entre los círculos de periodistas, pero por un lado nos enfrentamos a esto que mencionaba ya Aimé, de la ausencia de respaldo muchas veces en las redacciones y en los medios, y por otro lado también la cuestión de que las soluciones no pueden ser homogéneas. Entonces, a mí me gustaría como poner sobre la mesa la necesidad o la posibilidad de ir focalizando y haciendo propuestas mucho más precisas de capacitación. Digamos, no basta con hablar de lenguaje incluyente o no basta con hablar de no estereotipar o no utilizar prejuicios de género, no apelar al morbo, por ejemplo, estas cuestiones como éticas que son muy conocidas, sino si ustedes han detectado como regionalmente necesidades específicas de capacitación en lo que refiere a la cobertura de las mujeres. Y luego la otra parte que también me gustaría poner sobre la mesa, y ya quizás hablando más en términos de política pública quizás o de decisiones como más estructurales, tiene que ver con la presencia de las mujeres en los altos cargos, ¿no? Decíamos que toda esta agenda viene impulsada de manera independiente desde las propias periodistas como jugadoras de gran relevancia en este tablero que más bien vienen desacompañadas de un gremio, pero ahí, ¿de qué manera las audiencias podrían premiar la presencia de mujeres en cargos de mayor poder decisivo y hasta dónde las propias periodistas tendrían que empezar como a implementar soluciones organizacionales internas para fortalecer estas estructuras que finalmente se traducen en poder y en decisiones? Gracias, Grisel, por esta participación. Muchas gracias de nuevo a todo el equipo de CIDE también por abrirnos las puertas para la presentación de estos datos a nivel mundial, regional y en nuestro país. Y pues nos acercamos ahora sí hacia el cierre de este foro y no sin antes pues poder hacer una ronda breve de conclusiones, de recomendaciones finales que surgen a partir de la evidencia del monitoreo global de medios. Y antes de que empiece Sara, me parece que tú o Lucía podrían responder a este diálogo que les propuse Grisel sobre capacitación de periodistas con perspectiva de género, nada más para cerrar esta parte. Muchas gracias, decía yo. Y bueno, sí, seguramente tendremos una posibilidad de seguir construyendo. CIMAC tiene una larga trayectoria en ese sentido de ir formando o ir pues abriendo la sensibilización con las y los periodistas. Me parece que hay todo un reto en transformar la cadena productiva de la información, ¿no? Magdalena ya lo decía hace unos minutos y también Yunue, con mucho gusto podemos ir dialogando sobre estos retos, con mucho gusto. Un elemento más, creo yo, a esta puesta sobre la mesa que hace Grisel de la capacitación tiene que ver con la formación de periodistas en las universidades. Es decir, yo creo que el esfuerzo de la red de observatorios de medios de las universidades también tiene ese, digamos, resultado indirecto, que es la posibilidad de ir incorporando una visión con perspectiva de género en la formación de periodistas. Las universidades tenemos también ahí una responsabilidad para aquellos periodistas, aquellas periodistas profesionales que estamos formando. Entonces, pues creo que es un reto muy interesante, muy importante, sobre el que hay que seguir trabajando. Gracias, Sofía. Pues entonces ahora sí pasamos a esta ronda de conclusiones que seguramente iremos tejiendo por ahí mismo, ¿verdad? Por las recomendaciones para avanzar en la transformación de la agenda. Empezaríamos con Sandra López.
Muchas gracias nuevamente a todas. Completamente importante, interesante toda la participación. Yo lo único, bueno, dos elementos me parece que podría yo insistir. El uno, el hecho de invitar a todas las personas a integrarse de alguna manera en el proyecto Monitoreo Mundial de Medios, GMMP, y si conocen organizaciones, instituciones de otros países que no están incluidas en la lista de Latinoamérica, por favor, contáctenles, envíenos los datos. Ustedes tienen toda la información de las co-coordinaciones de las instituciones en México. Sería muy importante para el proyecto que nuevos países se incorporen para tener una base todavía mayor de información. Y lo otro, yo creo que necesitamos hacer honor al espíritu del GMMP y que nació, ¿no?, en el marco de la Conferencia de las Mujeres. El movimiento feminista ha crecido siempre con base en argumentos, con base en mucho pensamiento, en mucho análisis. Ha crecido obviamente también con base en la militancia y en el activismo ciudadano, en las marchas, en las protestas, en la rebeldía. Sin embargo, cuando se trata de los medios de comunicación y de cambiar la imagen de la mujer en los medios, es necesario que utilicemos toda esta argumentación también con argumentos. No podemos pasar por alto el hecho de que tenemos datos suficientemente sólidos como para argumentar la necesidad de cambios en los medios y no dejarnos llevar en la trampa de las redes y de la comunicación instantánea que nos presiona, que nos tienta a reaccionar sin argumentos, que nos tienta a reaccionar con agresión, que nos tienta a reaccionar muchas veces generando mayor agresividad todavía. Yo creo que el GMMP es esa invitación para utilizar todos los argumentos y hallazgos que tenemos y argumentar todavía más y continuar avanzando en la lucha del movimiento feminista que tanto nos ha dado y que todavía nos va a dar mucho más, porque aquí estamos donde estamos es justo por eso. Muchísimas gracias. Yo me parece que hay una parte fundamental que tiene que ver precisamente con la fortaleza también hacia las mujeres periodistas. Como lo hemos visto, el monitoreo lo que nos deja la evidencia es que nuestras grandes aliadas han sido ellas a lo largo de esta historia. Aliadas y además impulsoras también de estas transformaciones y de la necesidad de que los medios de comunicación dejen de excluir y naturalizar la exclusión de las mujeres en las informaciones y como sujetas de noticia. Entonces, yo diría que en esta alianza, como bien lo señalaba Aimé, de trabajar juntas, de seguir construyendo caminos juntas, aquí las periodistas son muy importantes que estén presentes precisamente para seguir transformando desde adentro, ya que ellas también están viviendo diferentes tipos de violencia dentro de los medios de comunicación. Entonces, estas violencias también las debilitan para hacer los cambios profundos que necesitamos en los medios. Así que me parece que hay como esta parte que no hay que dejar de mirar, y por otro lado creo que tenemos que fortalecer indudablemente, ya lo decía Sofía, la formación de estas nuevas generaciones de periodistas que puedan cuestionar una vez que estén en los medios de comunicación esta naturalización de la no inclusión de las mujeres dentro de la mirada periodística. Entonces me parece que ahí tenemos un gran trabajo por hacer en las instituciones de formación. Gracias. Pues tenemos un gran reto enfrente, creo yo. Estos datos y esta información cuantitativa y cualitativa no se pueden quedar aquí. Es decir, tienen derivaciones y invitaciones y retos muy importantes que hay que atender y creo que hay que darle seguimiento. En ese sentido, me parece que eso es como lo central, no quedarnos con los datos, los resultados y el informe en este 2021, resultados del 2020, sino prever qué hacemos de aquí en adelante con esta información, cómo la difundimos, cómo tenemos espacios de diálogo con actores de la sociedad que son muy importantes para ir modificando la estructura en la que estamos inmersos como sociedad y, por supuesto, seguir colaborando en proyectos quizá no tan grandes, pero que con un alcance más limitado puedan tener incidencia en lo local. Entonces me parece que la perspectiva local también es muy importante. Los resultados están, se pueden filtrar para hablar sobre lo local y eso podría darnos pistas
como observatorios de medios, las universidades y demás, hacer estos espacios de interlocución con aquellos actores sociales con los que se tiene que trabajar este asunto. Muchas gracias por su atención, por la escucha y por el trabajo. Bueno, pues reiterar eso, la importancia que tiene que fortalezcamos nuestras redes, las alianzas. Insisto, hay muchos recursos ya disponibles, en efecto, de enseñanza. Ustedes mencionan esto que está llevando adelante CIMAC con varios programas en el país, este entrenamiento a estudiantes. También, bueno, desde la red UNESCO Unitwin hemos elaborado una propuesta curricular para escuelas, facultades, posgrados y para organizaciones que lleven adelante procesos de enseñanza en comunicación, en tecnologías de información con una perspectiva feminista, y también muy pronto eso desde Violeta Radio, quienes formamos parte, tendremos un proceso de capacitación para mujeres periodistas justamente en la cobertura de la violencia contra las mujeres. Es decir, aquí me parece lo que habría que hacer es parte, digamos, de la chamba que nos toca, es hacer un inventario de lo que ya existe, porque me parece que también el duplicar esfuerzos nos ha desgastado mucho, y recordar aquí el trabajar en alianza es lo que siempre ha derivado en acciones que nos han permitido hacer cambios estructurales. Entonces, eso, creo que el desafío no es menor, que tendremos que activarnos ya mismo, y reiterar a todas ustedes eso, pues mi reconocimiento, el reconocimiento a la Alianza Global de Medios y Género por eso, mantener vivo, insisto, eso, uno de los recursos más importantes con los que contamos las feministas que trabajamos desde los medios y hacia los medios de comunicación. Así que gracias a todas. Quiero agradecer a las ponentes. Yo las reflexiones finales con las que me quedo, pues obviamente desde un programa de periodismo como el nuestro, recogen directamente esto que señalaba ya Sofía sobre la responsabilidad de la formación de pero también los periodistas desde que están estudiando, para sensibilizar desde el principio, ¿no? Toda esta cuestión atraviesa por cambios culturales de largo plazo y mediano plazo, pero tenemos que asegurarnos que una vez que las y los periodistas salgan del entorno laboral, ya lleven consigo todo este bagaje que desde las escuelas podemos como ir capacitando. Creo que el primer paso, o uno de los primeros pasos, y regreso a lo que mencionaba hace un momento, es mostrar la realidad como estudios como el estudio de GMMP muestra, para darnos cuenta de estas brechas. O sea, me parece que aproximarnos con discursos normativos es menos poderoso que mostrar las brechas tal y como son. Y desde esa perspectiva, creo que es más fácil que conecte gente que está incluso lejana a estos temas, que si nos aproximamos con cuestiones pues como más prescriptivas, normativas y desde el discurso que ya conocemos. Me parece interesantísimo continuar documentando esto y además documentarlo con una mirada científica, seria, sólida, con evidencia, con un repositorio de información impresionante con el que vamos a poder seguir trabajando en esta agenda. Así que, pues nada, y todos los proyectos de capacitación que se están impulsando desde CIMAC, creo que tienen todo el valor para apuntalar desde los diversos frentes esto, porque finalmente creo que uno de los grandes mensajes que nos llevamos aquí es que la responsabilidad no viene de un solo actor, sino que es una cuestión donde deberían converger todos los que estamos involucrados en el sistema mediático, que finalmente desde los consumidores hasta los productores de la noticia, hasta quienes las transmiten, nos involucra a cada uno de los ciudadanos, que finalmente ese es como donde queremos que todo esto se refleje. Así que pues nada, muchas gracias otra vez por el espacio de reflexión, y recordarles que Periodismo CIDE es su casa y que ojalá sea un foro en el que estas discusiones puedan seguir germinando y cobrando fuerza. Pues complementando lo que dice Grisel, lo que recojo también de todas sus conclusiones es que se necesitan también nuevamente alianzas
desde diversos sectores, desde la academia, desde la sociedad civil, desde el gremio de las y los periodistas, porque como bien plantea Aimé, es un desafío de cómo pueden estar los medios y quien escribe las noticias, cómo puede representar mejor a las mujeres en el 2021 y para que en el próximo monitoreo podamos tener cifras un poco más elevadas. Y esto también tiene que ver con la educación y la capacitación de las y los periodistas con perspectiva de género desde sus inicios, desde la licenciatura, desde los cursos de especialización, que sean materias base o que sean materias esenciales para pensar en capacitación de periodistas hoy en día. Y también esta falta de responsabilidad que tienen las empresas mediáticas al permitir este tipo de construcciones sobre las mujeres, y no hemos todavía ahondado en los tipos de construcciones estigmatizadas, violentas hacia los cuerpos de las mujeres, que eso es mucho más problemático y dramático y lo tenemos que señalar y lo tenemos que dialogar y pensar también. Y también la importancia de las mujeres periodistas como estas personas clave para construir mejores narrativas sobre nosotras, sobre las mujeres, y para representar pues un trabajo mucho más profundo a las mujeres en las noticias. Y vamos a ver, es interesante abrir este diálogo a cómo será esta incidencia de los resultados de este monitoreo global de medios 2020 en México, en Latinoamérica, pero particularmente en nuestro país, cómo va a abrirse un diálogo, sea para visibilizar la situación, para incidir en políticas públicas o para abrir más espacios, o simplemente a nivel individual con algún periodista que lea el reporte y diga, tal vez mi trabajo necesito hacerlo con mayor calidad y con perspectiva de género. Entonces, bueno, con esto es interesante este diálogo que hemos tenido y que continúe, ¿no? Que no termine en este evento. Yeah, so the data are a starting point. They provide the evidence for us to move forward in our work on advocacy, in our work on training and capacity building, in our work as journalists, as many of those who are present today are. So they're only a beginning. They provide us with the evidence to know where the gaps are, where we need to be making more effort, and especially as the GMMP 2020 results have shown, we need to be making effort more on the quality of reporting from a gender perspective. Numbers are not sufficient. The quality is just as important. I would like to thank everyone who took part, a formidable team from Latin America, led by Sandra Lopez as the regional coordinator, and Sirenia and Atzimak and Iteso as the national coordinators for Mexico. Formidable job for pulling everyone together during a pandemic year. So I hope that we will continue working together forward at the national level, at the regional Latin American level, with a very strong national and regional coordination, and at the global level as we look forward to 2025, hoping that by then we will have a change in the statistics, a change in the right direction. So thank you so much, and congratulations for organizing such an amazing space for dialogue. No solo decir que desde CIMAC también reconocemos el importante papel que desempeñan las mujeres periodistas. Son quienes están cuestionando los estereotipos, la violencia, las desigualdades, y por eso también son pues agentes importantes para la transformación de la agenda mediática. Para ejercer la libertad de expresión, entonces, será necesario garantizar una vida libre de violencia para todas. Muchísimas gracias y les invitamos a consultar los informes en whomakesthenews.org y en cimac.org.mx. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, buenas tardes, gracias. Gracias.